Laura Chen presionó el dedo contra la fría pantalla de la tableta, ampliando por enésima vez la imagen granulada que había llegado de Katmandú 3 horas antes. El café se había enfriado por completo sobre su mesa, formando una película aceitosa en la superficie, pero ella ni se daba cuenta. La oficina de Associated Press en Londres estaba sumida en el silencio típico de las 2 de la madrugada, solo el zumbido bajo de los ordenadores y el lejano ronroneo de la calefacción rompían la quietud que parecía presionar sus sienes. La fotografía mostraba un rostro humano emergiendo del hielo, preservado por la altitud y el frío extremo del Everest. Pero no era un rostro cualquiera. Era el rostro de Marcos Vidal, el guía británico que había desaparecido hacía 4 años junto con otros 5 alpinistas durante una expedición que debería haber sido rutinaria. Laura conocía cada línea de ese rostro, cada cicatriz dejada por el viento y por la experiencia de décadas en las montañas más peligrosas del mundo. Lo conocía porque había pasado 3 años de su vida compartiendo cama con él, soñando con aventuras que nunca tuvo el valor de vivir. El teléfono vibró sobre la mesa, haciéndola sobresaltar. El nombre de David Maldito Morrison parpadeaba en la pantalla. Ella lo había guardado así en una noche de rabia, después de que él cancelara por 5ª vez una cita para discutir la investigación sobre las desapariciones. Morrison era el redactor jefe de la sección internacional, un hombre de mediana edad con aliento perpetuo a cigarrillo y una cruel tendencia a transformar tragedias humanas en titulares sensacionalistas. Chen, ¿has visto las imágenes? La voz de Morrison sonaba demasiado excitada para la hora. Necesito un artículo completo para las 6 de la mañana. Enfoque humano, impacto emocional, ya sabes cómo va esto. Laura cerró los ojos, intentando bloquear la irritación que subía por su garganta como bilis. David, necesito más tiempo. Esto no es solo un artículo. Marcos era tu novio, lo sé. Por eso eres perfecta para escribir sobre él. Nada como una perspectiva personal para vender periódicos. El silencio que siguió estuvo cargado de una violencia contenida que Laura sintió en sus puños cerrados. Morrison no sabía, nadie sabía, que ella había sido la última persona en hablar con Marcos antes de la expedición. No sabía de la terrible pelea que tuvieron, de las palabras que ella jamás podría retirar, del motivo real por el cual él decidió aceptar esa misión suicida en el Everest. Voy a Katmandú, dijo ella, colgando antes de que él pudiera protestar. El vuelo a Nepal duró 16 horas interminables, tiempo suficiente para que Laura reviviera cada momento de los últimos días con Marcos. Ella había guardado los recuerdos como fragmentos de vidrio, cortantes, pero demasiado preciados para desecharlos. La discusión sobre el compromiso, sobre cómo ella nunca estaba dispuesta a correr riesgos reales, sobre cómo él estaba cansado de amar a alguien que vivía con miedo. Tú escribes sobre aventura, Laura, pero nunca la vives, le había dicho, las palabras saliendo como cuchillos. Quizás sea hora de que decidas si quieres una vida de verdad o simplemente observar la vida de los demás. En el aeropuerto de Tribhuvan, el olor a incienso y queroseno mezclados trajo una avalancha de recuerdos que ella había intentado enterrar. Laura había estado allí antes, cubriendo una expedición de rescate 3 años atrás. Fue cuando conoció a Marcos, cuando él la salvó de una caída durante una caminata aparentemente segura hasta el campo base. Periodistas se había reído, sujetándola firme mientras ella recuperaba el equilibrio. Siempre subestiman la montaña. Tenzin Norbu la esperaba en la zona de llegadas, un hombre pequeño y resistente cuyo rostro mostraba la serenidad típica de los Sherpas y la preocupación específica de quien había pasado semanas buscando cuerpos que la montaña no quería devolver. Laura lo reconoció de las fotografías que Marcos siempre mostraba. Tenzin había sido su compañero en decenas de escaladas, el hombre en quien más confiaba en el mundo. Señorita Chen, dijo Tenzin, juntando las palmas de las manos en señal de saludo. Muy triste encontrarla así. Durante el trayecto a Katmandú, Tenzin contó sobre el descubrimiento. Un grupo de alpinistas alemanes había encontrado los cuerpos en una zona conocida como Zona de la Muerte, a más de 8.000 metros de altitud, en una depresión rocosa que quedaba invisible para la mayoría de las rutas. Lo extraño era que estaban todos juntos, como si hubieran muerto al mismo tiempo,
y había señales de que habían montado un campamento improvisado. No tiene sentido, murmuró Tenzin, los ojos fijos en la carretera llena de baches. Marcos conocía la montaña, no se dejaría atrapar por la tormenta, no con los demás. El hotel en Tamel olía a madera húmeda y especias, un aroma que debería ser reconfortante pero que hacía que el estómago de Laura se contrajera. Ella dejó el equipaje sobre la estrecha cama y encendió el portátil, conectándose a la precaria internet para descargar todos los informes disponibles sobre la expedición perdida. Los nombres se repetían como una letanía de muertos: Marcos Vidal, 34 años, guía británico; Elena Vázquez, 29, alpinista española; Jaime Liu, 31, médico canadiense; Petra Andersen, 27, fotógrafa noruega; Miguel O'Connor, 35, empresario irlandés; y David Kim, 26, estudiante estadounidense. Pero había algo en las fotografías de los cuerpos que la incomodaba profundamente. Todos estaban mirando en la misma dirección, como si hubieran muerto observando algo, y sus manos, todas las manos visibles en las imágenes, estaban entrelazadas, formando una especie de círculo. A la mañana siguiente, Laura tomó un helicóptero hasta el campo base del Everest. El piloto, un joven nepalí con gafas de sol oscuras, gritó por encima del ruido de las hélices que ella solo tendría 2 horas antes del próximo vuelo de regreso. La altitud y el clima hacían peligroso permanecer más tiempo. El campo base era un caos controlado de tiendas de campaña coloridas y equipo esparcido sobre el hielo sucio. Laura buscó al Dr. Pemba Sherpa, el médico responsable de los rescates en la región. Lo encontró en una improvisada tienda médica, examinando las pocas pertenencias recuperadas junto con los cuerpos. Muy extraño, dijo el Dr. Pemba, mostrándole una mochila que había pertenecido a Elena Vázquez. Tenían suficiente comida, equipo adecuado, medicamentos. No murieron de hambre ni de frío. Laura tomó un cuaderno empapado que estaba sobre la mesa. Las páginas estaban pegadas, pero logró abrir algunas anotaciones de Elena, escritas en inglés con letra nerviosa. Tercer día. Marcos está actuando extraño. Sigue hablando sobre voces. Jaime dice que es la altitud, pero yo también las oigo. Algo nos llama montaña arriba. ¿Puedo quedarme con esto?, preguntó Laura, el corazón acelerado. El doctor Pemba vaciló. ¿Era amiga de ellos? Marcos era especial para mí. El médico asintió lentamente, como si entendiera más de lo que ella decía. Llévelo, pero tenga cuidado, señorita Chen. La montaña guarda muchos secretos. Algunos es mejor dejarlos enterrados en el hielo. De vuelta en el hotel, Laura pasó la noche transcribiendo las anotaciones legibles del cuaderno de Elena. Las entradas se volvían cada vez más fragmentadas y perturbadoras con el paso de los días. En el quinto día, Elena había escrito: David desapareció durante la madrugada. Marcos dice que fue a buscarlo, pero volvió solo. Dice que David eligió quedarse. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué Marcos está sonriendo? En el sexto día, ya no confío en nadie. Petra tomó fotos de algo que no debía. Cuando le pregunté qué era, solo rió y dijo que yo entendería pronto. Jaime nos está medicando a todos con algo. Dice que es para la altitud, pero me hace sentir diferente. Y en la última entrada legible, quieren que yo también escuche. Marcos dice que es hermoso, que finalmente entendió por qué la montaña lo llama. Voy a subir con ellos hoy. Si alguien encuentra esto, no vengan a buscarnos. No es seguro. Laura sintió un frío que nada tenía que ver con la temperatura del cuarto. Tomó el teléfono y llamó a Morrison en Londres. Chen, ¿qué horas son ahí? ¿Tienes el artículo? David, necesito más tiempo. Hay algo malo con esta historia. Los cuerpos, las posiciones, las anotaciones. Laura, estás empezando a sonar como una teórica de la conspiración. Escribe sobre el novio muerto, publica la tragedia, y vuelve a casa. No murieron por accidente, ella insistió. Había algo en la montaña, algo que los hizo subir cuando deberían haber bajado. Morrison suspiró fuerte del otro lado de la línea. Mira, entiendo que esto es personal para ti, pero no puedo publicar ciencia ficción. Si no puedes escribir un artículo factual, se lo paso a otro reportero. Laura colgó el teléfono con fuerza suficiente para agrietar la pantalla. Si Morrison no quería la verdad,
ella la descubriría sola, y si descubría algo realmente importante, tal vez podría interesar a otros medios que valoraran el verdadero periodismo de investigación. En este momento, quiero hacer una petición especial para ti que estás siguiendo esta historia. Si estás sintiendo la misma curiosidad y tensión que sentí al investigar estos misterios, suscríbete a nuestro canal ahora mismo y activa las notificaciones, porque historias como esta, que mezclan realidad y elementos inexplicables, que nos hacen cuestionar lo que realmente sabemos sobre el mundo, son exactamente el tipo de contenido que encontrarás aquí regularmente. No te pierdas las próximas investigaciones, tu curiosidad merece respuestas, y estoy aquí para encontrarlas junto contigo. A la mañana siguiente, Tenzin apareció en el hotel con una expresión sombría. Señorita Chen, necesito mostrarle algo, pero no es seguro. La llevó hasta una pequeña casa en las afueras de Katmandú, donde una mujer anciana llamada Dolma los esperaba. La casa olía a mantequilla de yak e incienso, y cada superficie estaba cubierta por fotografías de montañistas, ofrendas y banderas de oración descoloridas. Dolma es hermana del difunto Ang Dorje, explicó Tenzin. Él era Sherpa de la expedición que desapareció. Dolma habló en nepalí por varios minutos, gesticulando intensamente. Tenzin tradujo con visible renuencia. Dice que Ang Dorje la llamó la noche antes de desaparecer. Estaba asustado. Dijo que los alpinistas habían encontrado algo en la montaña, algo antiguo, una cueva con dibujos en las paredes. Laura se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de dibujos? Más nepalí urgente. Figuras humanas en círculo, y algo en el centro. Ang Dorje dijo que los alpinistas se obsesionaron después de ver los dibujos, dejaron de escuchar a los sherpas, dejaron de seguir las rutas seguras. Dolma se levantó y fue hasta un baúl de madera en el rincón de la sala, sacó un sobre amarillento y se lo entregó a Laura con manos temblorosas. Dentro había 3 fotografías Polaroid descoloridas. La primera mostraba el interior de una cueva iluminada por linternas, con paredes cubiertas por petroglifos, que parecían tener miles de años. La segunda era un primer plano de las figuras circulares que Dolma había mencionado, personas tomadas de las manos, mirando hacia una forma central que Laura no podía identificar. La tercera fotografía la hizo atragantarse. Era Marcos, pero un Marcos que nunca había visto. Sus ojos estaban completamente dilatados, y sonreía de una forma que parecía simultáneamente eufórica y vacía. Detrás de él, parcialmente visibles en la oscuridad de la cueva, estaban los otros miembros de la expedición, todos con la misma expresión inquietante. ¿Cuándo fue tomada esta foto?, preguntó Laura. Tenzin consultó a Dolma nuevamente. 2 noches antes de la desaparición. Ang Dorje escondió las fotos antes de subir con ellos por última vez. Laura estudió las imágenes hasta que le ardieron los ojos. Había algo en los petroglifos, algo que movía una parte primitiva de su cerebro. Las figuras parecían moverse cuando no las miraba directamente, y mientras más tiempo pasaba observándolas, más sentía una necesidad extraña de entender lo que representaban. Dolma dice que no deberías haber visto eso, murmuró Tenzin. Dice que algunas cosas deben permanecer enterradas en el hielo, pero Laura ya estaba más allá del punto de no retorno. Tenzin, ¿puedes llevarme hasta la cueva? El Sherpa negó vigorosamente con la cabeza. Imposible, muy peligroso, y aunque fuera seguro, hizo una pausa, mirando las fotografías con visible disgusto. Aunque fuera seguro, yo no iría. Esa noche Laura no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa vacía de Marcos en la fotografía. Se levantó varias veces para mirar las imágenes nuevamente, y con cada observación, se sentía más conectada a los dibujos de la cueva, como si estuvieran tratando de contarle algo importante. A las 3 de la mañana, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Usando sus contactos periodísticos, Laura logró localizar un guía dispuesto a llevarla hasta la región donde fueron encontrados los cuerpos. Karma Tenzin era un hombre de 40 años con un historial controvertido, había perdido 2 clientes en avalanchas, y tenía una reputación de aceptar misiones que otros guías consideraban suicidas, siempre que el pago fuera suficiente. Señorita Chen, le dijo cuando se encontraron en un café en Namche Bazaar,
Comprende que esta puede ser nuestra última conversación. Laura asintió, fingiendo una confianza que no sentía. Entiendo los riesgos. Karma estudió su rostro por un largo momento. No los entiende, pero iremos de todos modos. La subida comenzó antes del amanecer. Laura había mentido sobre su experiencia en montañismo. Sus únicas escaladas habían sido en gimnasios de Londres y en un viaje romántico con Marcos a las montañas de Escocia. El aire enrarecido la mareaba ya en los primeros 1000 metros, y sus piernas temblaban bajo el peso de la mochila llena de equipos que apenas sabía usar. Karma resultó ser un guía eficiente pero poco comunicativo. Parecía genuinamente perturbado por la misión, revisando constantemente el equipo de comunicación y mirando al cielo con una frecuencia que Laura encontró excesiva. En el segundo día, cuando montaron campamento a 6000 metros de altitud, Laura finalmente preguntó qué lo estaba molestando. ¿Ha oído hablar del mal de montaña espiritual?, preguntó Karma, moviendo nerviosamente una taza de té de mantequilla. Laura negó con la cabeza. Es diferente del mal de altura común. Sucede cuando las personas pasan demasiado tiempo en ciertas áreas de la montaña. Empiezan a oír cosas, a ver cosas. Mi abuelo decía que algunas partes del Everest están habitadas. ¿Habitadas por qué? Karma no respondió. Solo señaló hacia el pico distante que brillaba bajo la luz de las estrellas. Mañana llegamos a donde encontraron a sus amigos. Después de eso, usted decide si quiere continuar hasta la cueva. Laura despertó en la madrugada del tercer día con la sensación de que alguien estaba susurrando su nombre. El viento balanceaba la carpa con fuerza suficiente para hacerla crujir, pero entre las ráfagas, podía jurar que oía una voz familiar, una voz que sonaba exactamente como la de Marcos. Karma ya estaba despierto cuando ella salió de la carpa, sus ojos fijos en una dirección específica de la montaña. Usted también escuchó, dijo. No era una pregunta. ¿Escuchar qué? Pero incluso mientras lo negaba, Laura sentía una atracción casi magnética en la dirección que Karma estaba mirando. Cada fibra de su cuerpo quería seguir por ese camino, subir más alto, encontrar la fuente de las voces que ahora parecían un coro distante y melodioso. Aquí es donde los encontraron, dijo Karma cuando llegaron a una depresión rocosa 2 horas después. El lugar había sido limpiado por el equipo de rescate, pero Laura aún podía ver las marcas donde las carpas fueron montadas, los restos de fogatas, las depresiones en la nieve donde cuerpos habían yacido por 4 años. Lo que más la impresionó fue la sensación de paz del lugar, no la paz de la muerte, sino algo más profundo, como si este fuera un lugar sagrado. La cueva está a 300 metros de aquí, dijo Karma reacio, pero señorita Chen, le ruego que lo reconsidere. Laura ya estaba caminando en la dirección que él había indicado. El susurro en su mente se había vuelto más claro, más insistente. Ya no era solo la voz de Marcos, podía distinguir otras voces, todas llamándola por su nombre, todas prometiendo respuestas a preguntas que ni sabía que tenía. La entrada de la cueva era más pequeña de lo que había imaginado, una abertura triangular en la roca que apenas permitía el paso de una persona. Laura encendió la linterna y comenzó a descender. El interior de la cueva se abría en una cámara circular que parecía haber sido modificada por manos humanas. Las paredes estaban cubiertas por los petroglifos que había visto en las fotografías, pero verlos en persona era completamente diferente. Los dibujos parecían pulsar bajo la luz de su linterna, y mientras más tiempo los observaba, más complejos se volvían. En el centro de la cámara había una depresión en el suelo de piedra, llena de objetos que no pudo identificar inmediatamente. Se acercó y vio que eran pertenencias personales, relojes, carteras, fotografías, joyas, cientos de ellos, como si la gente hubiera venido hasta ahí por décadas o siglos, dejando ofrendas. Y en el medio de todo, reconoció el reloj de Marcos, el Rolex que le había regalado para su cumpleaños 2 años atrás. Laura se volteó rápidamente, pero no había nadie en la cueva. La voz de Marcos había sonado tan real como si él estuviera parado detrás de ella. Laura, finalmente viniste. Esta vez la voz parecía venir de las propias paredes. Laura presionó la espalda contra la roca, el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo hacer eco en la cámara. No tenías que haber muerto, susurró a la oscuridad.
No tenías que haber subido. Pero no morí, Laura, ninguno de nosotros murió. Encontramos algo mucho más grande. Las voces ahora venían de todas las direcciones. Marcos, Elena, Jaime, los otros, todas hablando al mismo tiempo, pero de alguna forma Laura podía distinguir cada palabra. Siempre tuviste miedo de vivir de verdad, continuó la voz de Marcos, pero aquí puedes ser parte de algo eterno, algo hermoso. Laura miró nuevamente los petroglifos, y esta vez entendió lo que representaban. No eran solo figuras humanas en círculo, eran almas, conciencias, siendo absorbidas por algo más grande, y la forma central no era una criatura o un dios, sino una representación de la propia montaña, viva y consciente. No, murmuró, retrocediendo hacia la entrada de la cueva, esto no es real, pero incluso negándolo, sentía que la atracción crecía. Sería tan fácil unirse a ellos, volverse parte de la montaña, no sentir más soledad, miedo o arrepentimiento, nunca más preocuparse por fechas límite, editores exigentes o relaciones que terminan en discusiones amargas. Laura, la voz de Karma hizo eco desde afuera de la cueva. Necesitas salir ahora, tormenta en camino. La interrupción rompió el trance que se estaba formando. Laura corrió hacia la entrada, pero antes de salir, miró una última vez los petroglifos. Por un momento, tuvo la certeza absoluta de que las figuras dibujadas en la pared habían cambiado de posición, y que una nueva figura, que se parecía a ella, había aparecido en el círculo. La tormenta cayó con furia cuando estaban a mitad del camino al campamento. Laura apenas podía ver a Karma frente a ella, la nieve azotando su rostro como miles de agujas de hielo, pero peor que el frío o la dificultad para respirar eran las voces que la siguieron, más insistentes con cada paso que daba lejos de la cueva. Siempre huyes cuando las cosas se ponen interesantes, se burlaba la voz de Marcos, ahora cargada de una malicia que nunca había oído antes. Huiste de mí, estás huyendo ahora, pero no puedes huir para siempre. Karma la jaló dentro de una carpa de emergencia que había montado en la ladera de una roca. Él estaba respirando pesadamente, y cuando se quitó los lentes protectores, Laura vio que sus ojos estaban blancos de terror. Ellos vienen, susurró, puedo sentirlos en la tormenta. ¿Quiénes vienen? Pero antes de que pudiera responder, la tormenta se detuvo, no disminuyó gradualmente, simplemente cesó, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El silencio que siguió era más aterrador que cualquier ruido. Laura abrió la entrada de la carpa y miró afuera. La montaña estaba bañada por una luz plateada que no venía del sol ni de la luna, sino que parecía emanar de la propia nieve, y caminando hacia ellos, con movimientos lentos pero determinados, estaban las siluetas de 6 personas. Marcos, susurró, incluso a distancia, podía reconocer la forma en que él caminaba, el ángulo de los hombros, la inclinación de la cabeza, pero había algo malo con todos ellos. Sus movimientos eran demasiado sincronizados, mecánicos, como marionetas controladas por la misma mano. No mires, murmuró Karma, jalándola de vuelta dentro de la carpa. Si miras mucho tiempo, te llevarán. Pero Laura no podía dejar de observar. Mientras más cerca estaban, más podía ver detalles que no debería ser posible ver. Sus rostros eran exactamente como los había conocido en vida, pero los ojos eran completamente negros, como pozos sin fondo. Laura, la voz de Marcos ahora venía de afuera de la carpa, tan cerca que podía sentir el aire moviéndose con sus palabras. Ven con nosotros. Siempre dijiste que querías una verdadera aventura. Karma estaba rezando en voz baja en nepalí, sus manos temblando mientras encendía incienso en un pequeño altar portátil. El olor dulce del humo parecía crear una barrera invisible entre ellos y las voces de afuera. ¿Por qué tienes miedo de nosotros? Era la voz de Elena ahora. Estamos en paz, más felices de lo que jamás fuimos en vida. La montaña nos ama, agregó Jaime. Te quiere a ti también, Laura. Siempre te quiso. Laura cerró los ojos con fuerza, tratando de bloquear las voces, pero cuando lo hizo, las memorias vinieron aún más intensas. Cada momento feliz que había compartido con Marcos, cada risa, cada plan que hicieron para el futuro, y mezcladas con las memorias buenas venían las malas,
la última pelea, las palabras crueles, la sensación de que ella lo había empujado a esta expedición mortal con su negativa a comprometerse. «Te culpas por mi muerte», dijo Marcos, como si pudiera leer sus pensamientos. «Pero no necesitas cargar con esa culpa. Únete a nosotros, y todo estará perdonado». «No es él», susurró Karma urgentemente. «Lo que te está hablando no es tú, Marcos, es la montaña usando su forma». Laura abrió los ojos y miró al Sherpa. «¿Cómo lo sabes?» «Porque ya he perdido gente así antes. La montaña recoge almas, Laura, y las usa para atraer a otras». Afuera, las voces comenzaron a cantar, una melodía que Laura no reconoció, pero que hacía que cada célula de su cuerpo vibrara con un deseo casi incontrolable de unirse al coro. «Necesitamos bajar ahora», dijo Karma, comenzando a recoger el equipo, «antes de que tú también seas tomada». Pero cuando Laura se levantó para ayudarlo, se dio cuenta de que no quería bajar. La idea de volver a Londres, a su vida vacía de relaciones superficiales y artículos sobre las aventuras de otras personas, parecía insufriblemente monótona comparada con la promesa de eternidad que las voces ofrecían. «Laura, no». Karma agarró su brazo cuando ella comenzó a caminar hacia la entrada de la carpa. «Lucha contra eso». «¿Por qué debería luchar?», preguntó, sorprendida por la calma en su propia voz. «Ellos me ofrecen todo lo que siempre quise: aventura, pertenencia, una oportunidad de estar con Marcos de nuevo». «Eso no es Marcos», gritó Karma. «Marcos murió hace 4 años. Eso quiere tu alma». La violencia de la afirmación fue como un balde de agua fría. Laura parpadeó, y por un momento la niebla que se había formado en su mente se disipó. Miró sus propias manos y vio que estaban temblando incontrolablemente. «¿Qué me está pasando? La montaña está intentando seducirte, como hizo con ellos. Pero aún puedes resistir». Las voces afuera cambiaron de tono, volviéndose más insistentes, casi enojadas. «Laura, nos estás decepcionando. Hemos esperado tanto tiempo por ti». «No escuches», dijo Karma, jalándola más adentro de la carpa. «Concéntrate en por qué viniste aquí. Viniste a buscar la verdad sobre lo que les pasó». La verdad. Laura se forzó a pensar con claridad. Era periodista, había dedicado su vida a descubrir verdades, incluso las incómodas, y la verdad aquí era que algo en la montaña había capturado las almas de los alpinistas perdidos y ahora quería capturar la suya también. «¿Cómo salimos de aquí?», preguntó. Karma señaló una abertura en la parte trasera de la carpa. «Bajada rápida. No mires atrás, no escuches las voces, y reza para que lleguemos al campo base antes de que nos alcancen». Laura asintió, pero cuando comenzaron a moverse, las voces se volvieron desesperadas, casi humanas en su angustia. «Laura, por favor». Marcos parecía estar llorando. «Te necesito, te amo». Ella se detuvo, el corazón partiéndose. Eran exactamente las palabras que siempre había querido oírle decir, las palabras que él nunca logró pronunciar en vida. «No es él», se susurró a sí misma. «No es él». Pero parte de ella quería creer, parte de ella quería darse vuelta y correr a los brazos de lo que parecía ser Marcos, incluso sabiendo que sería su muerte. El descenso fue una carrera a través de una pesadilla. Las voces los siguieron por kilómetros, alternando entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. Laura podía ver sombras moviéndose en su vista.